Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hoy voy a retomar el tema de Palestina, básicamente enfocando por un lado, la situación, digamos, actual en relación con el bombardeo israelí sobre Gaza, un poco cómo ha estado la situación en los últimos días y algunos aspectos importantes en cuanto al manejo de la información que se ha difundido a nivel mundial y cómo empieza a ser revertida mucho de las líneas discursivas que ha mantenido la hegemonía mediática. Y por último, pues algunos datos duros, muy crudos, de el momento actual, o sea, las cifras hasta el día de ayer, en términos de muertos, de población damnificada, hospitales, escuelas, en fin. Entonces, bueno, comienzo, voy a leer un texto que he preparado y comienzo. Palestina, 7 de octubre. Aquel sábado amanecía mientras una multitud continuaba la fiesta a la que acudió en las cercanías de Reim, un kibutz asentado cerca de la frontera con la Franja de Gaza, en su parte central al sur de Israel o de Palestina. Lo que parecía ser el final de un festival musical, un rave, como muchos otros, terminó de manera que para los jóvenes congregados parecía imposible. Era impensable que algo así sucediera en Israel. Lo que nunca imaginaron sucedió y los sorprendió desprevenidos. Poco después del amanecer, ya todavía de noche, la festiva multitud fue atacada por brigadas de Al-Qassam, que es uno de los brazos armados, el principal brazo armado de Hamas, que hay que decirlo, es la autoridad electa en la Franja de Gaza. Efectivamente, parece increíble que un ataque así fuera realizado por Hamas contra los israelíes. Pero no solo fue atacado un puesto de vigilancia y control de las fuerzas de defensa israelí, aledaño al lugar del evento, sino varios puntos del territorio, sobre todo en el sur de Palestina. Fue atacado desde tierra, aire e incluso desde el mar, cosa realmente impensable. Un ataque coordinado con cohetes, comandos armados, en motocicletas y parapentes, para motores más que parapentes. Un ataque coordinado con cohetes mantuvo en vilo al ejército de Israel por más de 7 horas, en las que no fue capaz de ofrecer una respuesta articulada y eficaz, ni de salvaguardar y proteger la integridad de la vida de los jóvenes y colonos de los kibbutz. En medio del mejor ejército, supuestamente, y el sistema de vigilancia y control social más sofisticado del mundo, fueron incapaces, primero, de prevenir un ataque que requirió cuando menos un año de preparación, de unos cuantos terroristas, de unos cuantos guerrilleros, perdón, sobre todo, y fue incapaz de responder con eficacia ante una situación así. Es decir, el ejército israelí está acostumbrado, o ha estado acostumbrado durante muchos años, a no tener realmente una fuerza militar frente a sí, más o menos con cierta capacidad de fuego, y en general pues llevan 75 años bombardeando y atacando y vejando a la población civil. Entonces, cuando se enfrentan a unos milicianos muy bien entrenados, seguramente por Hezbollah, no con grandes armas, básicamente sus armas eran Kalashnikov, AK-47 y algunas lanzagranadas. Básicamente ese era el armamento con el que unos 300, 400 milicianos de Hamas en diferentes puntos atacaron Israel. La guerra mediática. De inmediato, la prensa occidental atiborró a sus audiencias de noticias sobre lo sucedido
Todas, sin excepción, comenzaban con capitulares del estilo de los terroristas de Hamas masacran a jóvenes indefensos, miles de muertos. Hamas toma rehenes y masacra a mujeres y niños. Israel es víctima del terrorismo palestino. Esa es la línea discursiva que ha mantenido, es decir, Israel o los israelíes son personas pacíficas, indefensas, que fueron atacados por unos terroristas desalmados. Ese es el discurso desde el principio y sigue siendo el discurso dominante tanto de Israel como de las potencias occidentales que lo apoyan, ya sabemos quiénes, y sobre esa línea se ha construido todo un discurso político al respecto. A 2 meses de distancia, para la prensa y la clase política occidental, pareciera que el 7 de octubre comenzó la historia de Palestina, de Hamás y de Israel. 75 años de ocupación y limpieza étnica no significan nada para quienes todo comenzó con un ataque terrorista contra judíos indefensos. A la par de ese mantra, de las filas de la inteligencia israelí, británica, norteamericana, que dominan prácticamente todos los medios occidentales o los principales medios occidentales, surgieron noticias paralelas de los horrores cometidos por Hamas. Las imágenes que han divulgado son terribles. Para cualquiera que no esté al tanto de lo que ha venido sucediendo en Palestina en los últimos 75 años, cuando menos, sin duda es execrable y condenable que personas indefensas sean atacadas. Ahora bien, las autoridades israelíes fijaron en los primeros días de su propaganda una cifra así como única de 1.400 víctimas fatales, según ellos todos civiles, ¿no? Ahora han corregido y reducieron un poco la cantidad a 1.200 y han divulgado, como dije, historias macabras, ¿no? Con perdón de ustedes que nos ven, va a ser un poco rudo, pero creo que no podemos dejar de hablar de Palestina y tampoco podemos dejar de hablar de la crueldad que se está cometiendo contra un pueblo indefenso. Un soldado israelí ante la televisión norteamericana, CNN, declaró haber sido testigo de encontrarse 40 bebés decapitados por el ataque de Hamás. Por supuesto, no presentó ninguna evidencia, ni fotos, ni nada por el estilo. Y la periodista que lo entrevistaba, pues tampoco le pidió ninguna evidencia. Simplemente fue su palabra. Y con eso, esa información ha corrido por todo el mundo y se repite desde el primer día hasta la fecha. Se sigue repitiendo y se sigue repitiendo los bebés decapitados. Hay otro tema que han estado también manejando como leitmotiv la prensa occidental sobre todo, que es el de que Hamás asesinó y violó a mujeres y que las mujeres rehenes de Hamás están siendo atacadas sexualmente de manera continua y permanente. Incluso se divulgó mucho un video en el que se aprecia a una mujer aparentemente semidesnuda o desnuda sobre una camioneta, se ve que está herida, y bueno, se informó que había sido asesinada y violada, etcétera, y por eso estaba desnuda. Sin embargo, de las mismas fotografías previas durante la fiesta, se aprecia a esta joven que pues no es que esté desnuda, estaba en traje de baño. Y sí, efectivamente fue herida. Su madre, alemana, como ella, no israelita, no nació en Israel, sin embargo, estaba en Israel como colona, es decir, como usurpadora de tierras palestinas. Su madre, desde Alemania, informó que ella estaba viva, ni estaba muerta ni había sido violada. Y así ha continuado. El cinismo de las autoridades y de las más altas esferas políticas occidentales es brutal.
A pesar de los desmentidos, por ejemplo, el caso de los bebés decapitados, todo fue una mentira absoluta. Un comandante, el jefe inmediato del soldado que declaró haber visto a los niños decapitados, el mismo día que hizo la declaración ese soldado, dijo que él no tenía ningún reporte oficial ni conocimiento de un hecho así. Sin embargo, lo han seguido repitiendo. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, lo dice casi prácticamente todos los días en sus alocuciones a la prensa o en sus boletines de prensa. Incluso Joe Biden, en el extremo del cinismo absoluto, declaró públicamente haber visto las fotografías de los bebés, de algo que no existió. Finalmente, a pesar de los desmentidos, se mantiene el bulo permanente de que jamás decapita a niños y bebés y viola a mujeres de manera continua. Sin embargo, cuando se ven las escenas del intercambio de rehenes, a diferencia de los rehenes entregados por Israel, prácticamente no hay uno que no esté herido o lastimado, golpeado, un brazo roto, una pierna rota, la cara moretoneada. A diferencia de eso, los rehenes y las rehenes mujeres entregadas por Hamas ante la Cruz Roja Internacional, pues se despiden de muy buena manera, con sonrisas, y difícilmente es algo que pueda ser armado, articulado, si tienes ahí a toda la prensa internacional, tienes a la Cruz Roja Internacional, en fin. Entonces es muy claro de dónde vienen los excesos brutales y no se diga el bombardeo, ¿no? El otro aspecto muy importante es cómo ha estado empezando a reaccionar las víctimas del ataque a la fiesta y al kibutz aledaño, y incluso de familiares de víctimas fatales y familiares de los rehenes que han sido devueltos por Hamas. En este momento hay incluso denuncias penales de ciudadanos israelitas contra Benjamin Netanyahu, contra el ministro de Defensa y contra algunos mandos de las Fuerzas Armadas israelíes por el asesinato de familiares y de familiares de colonos judíos que fueron muertos. Resulta que la mayor parte de los muertos acaecidos el día 7 de octubre, de esos 1.400 que dijo primero la autoridad, luego dijo que 1.200, resulta que la mayor parte de ellos ya lo reconoció las fuerzas de defensa israelíes de manera oficial, murieron a consecuencia de lo que ellos llaman fuego amigo. La respuesta inmediata de Israel frente al ataque, que efectivamente los agarró desprevenidos a los muchachos que estaban ahí, fue totalmente indiscriminada. Desde los helicópteros Apache, que fueron los primeros en llegar a la zona, dispararon indiscriminadamente contra los automóviles y contra la multitud de jóvenes que corría por a campo traviesa tratando de huir del ataque de las milicias palestinas. La destrucción, por ejemplo, que se divulgó mucho del estacionamiento, así donde se ven cientos y cientos de automóviles totalmente destruidos, solamente pueden ser destruidos, solamente se puede causar una destrucción de esa naturaleza con bombardeos desde aviones con bombas F-150, 50 kilos de dinamita o 150 kilos de dinamita. Un lanzagranadas, si acaso destruye uno o dos automóviles, no cientos de automóviles, ¿no? Y por otro lado, las escenas que los propios soldados divulgaban en sus propias redes sociales, presumiendo su actuación, han sido elementos utilizados por víctimas israelitas en sus demandas penales contra el gobierno, porque demuestran claramente que tanto los helicópteros Apache
como los tanquistas, ¿no? Los tanquistas dispararon indiscriminadamente contra la población, sin importarles que hubiera ciudadanos israelitas ahí. Entonces, las autoridades israelíes de las Fuerzas Armadas han tenido que reconocer que efectivamente la mayor parte de las bajas fueron cometidas por las propias Fuerzas Armadas de Israel. Incluso hay un testimonio que es terrible de una joven israelí de las que fue liberada en el intercambio de rehenes, que declara que quien la protegió fue un miliciano de Hamás, porque el ataque que estaban sufriendo por parte de las fuerzas israelíes, pues lo único que iba a causar era la muerte de todos los que estaban ahí encerrados en una casa en el kibutz de Reim. Hay otro testimonio que ya surgió a la luz de una mujer ya bastante grande, una adulta mayor, que cuenta cómo, del kibutz Reim, cuenta cómo en el intercambio de fuego, de pronto se encontró con un tanque israelita frente a su casa y de buenas a primeras el tanque disparó contra su casa. Y mató a varios de sus familiares. Y en un segundo disparo del mismo tanque, murió su marido, cayó encima de ella fue herida en un hombro, y su marido se desangró y murió encima de ella. Ella es una de las personas que está demandando al gobierno de Israel por el asesinato de sus familiares, ¿no? Ella fue testigo directa de cómo un tanque israelí disparó sin más a su casa. Y así han surgido testimonios a través de las redes sociales y a través de terceras personas, porque también han denunciado que una vez que fueron liberadas por Hamás, recibieron la orden del gobierno israelí de no hablar ante la prensa, mucho menos prensa internacional, porque pues obviamente se darían a conocer aspectos que a Israel, al gobierno, a las Fuerzas Armadas de Israel, pues no les conviene, porque se les cae todo este discurso falso que han estado tratando de construir, de crear la figura del terrorista de Hamás como alguien totalmente desalmado, capaz de decapitar bebés, capaz de violar mujeres, cuando los testimonios de las víctimas directas del ataque de Hamás pues declaran que pues, no solo se portaron bien con ellas, ¿no? Sino en varios casos protegieron incluso a las mujeres, a los niños, de los ataques israelitas. Entonces, esto es algo que poco a poco va a ir saliendo a la luz y considero que la única manera de que Israel detenga la masacre, el genocidio que está en marcha en Israel, porque hay una voluntad explícita, declarada, abierta y sin ambajes, de que la intención israelí es desaparecer Gaza, toda la franja de Gaza, borrar del mapa todo vestigio palestino, árabe, palestino, musulmán, de Gaza. Han destruido hasta los panteones y se llevan los cadáveres. Hay quien dice que parece que los incineran para no dejar la memoria, digamos, personal y familiar de los muertos, ¿no? Entonces, esto no parece tener fin. Todo indica que Israel va a seguir recibiendo el apoyo internacional de Estados Unidos, sobre todo, de Inglaterra y la OTAN en general. Los países de la OTAN son los que apoyan a Israel con armas y dinero, porque Israel prácticamente en estos momentos tiene una economía quebrada, por dos razones principales. Por un lado, tuvieron que desplegar a las Fuerzas Armadas, convocar a los ciudadanos israelitas a filas, ¿no? Para incrementar la capacidad militar activa de Israel, ¿no? Recordemos que en Israel el servicio militar es obligatorio a partir de los 18 años
y estás obligado a servir a las Fuerzas Armadas en cualquier momento de tu vida entre los 18 y los 51 años de edad, hombres y mujeres. Una vez que cumplen los 18 años, estás obligado a realizar acciones en activo durante 2 años y medio para los hombres y 2 años para las mujeres. Se recibe un entrenamiento básico, entrenamiento físico, y un entrenamiento básico en artes marciales, manejo de armas, tácticas militares, algunos aspectos. Es un entrenamiento de 4 a 6 meses más o menos. Y de inmediato son puestos a realizar acciones en territorio. Básicamente, y de acuerdo, también existen muchas declaraciones, hay muchos videos en YouTube, se pueden encontrar, de testimonios de ex soldados, la mayoría jóvenes, prácticamente con sus vidas totalmente destruidas, ¿no? Moral y psicológicamente, por la violencia que fueron obligados a cometer, ¿no? Entonces, prácticamente desde el principio, una vez que los ponen en territorio, son obligados a derruir viviendas aunque haya gente dentro, volar un pozo de agua, destruir las casas o simple y sencillamente dispararle a gente desarmada, ¿no? Son muchos los testimonios de jóvenes soldados o ex soldados israelitas que declaran abierta y sin ambajes que les disparan sin mayor razón ni motivo a niños, jóvenes, mujeres, ancianas, sin ninguna razón directa y específica, ¿no? Sin que hayan representado ningún tipo de amenaza. Entonces, esta situación de una impunidad absoluta durante 75 años, porque hay que recordar que Gaza ha sido bombardeada una y otra vez a lo largo de los años, ¿no? Para no ir muy lejos, en 2014 fue un bombardeo brutal, luego en 2018, cuando se dio la marcha del retorno, que es un derecho reconocido por la ONU a los refugiados palestinos de retornar a sus antiguas casas y viviendas y tierras, cosa que se ha negado Israel obviamente a cumplir, ¿no? Recordemos que en Palestina hay más de 2 millones de refugiados que fueron expulsados de sus viviendas y de sus tierras, ¿no? Y entonces, en ese contexto, hubo una gran marcha en 2018 que duró varios meses, ¿no? Pacífica, y fueron atacados desde diversos puntos de Israel por francotiradores. Hubo decenas de muertos y miles de heridos. Eso desató la ira de la población y de Hamas en particular, y hubo una serie de atentados terroristas contra posiciones israelitas, y entonces la respuesta israelí fue brutal. Un bombardeo masivo sobre Gaza y otros puntos de Cisjordania sobre todo. Y así ha sido una y otra vez, ¿no? En 2018, 2019, en 2022 hubo otro bombardeo bastante severo sobre Gaza, en 2022, perdón, y ahora pues lo vemos, escalada ya, que aparentemente es como la escalada definitiva, ¿no? El discurso de Benjamin Netanyahu, exhortando a la población israelí a acabar con Palestina y con los palestinos, ¿no? Recuerda absolutamente y de manera muy clara al nazismo, ¿no? Repiten prácticamente el mismo discurso nazi, ¿no? Los nazis llamaban infrahumanos a los israelitas, a los gitanos, a los eslavos, a los homosexuales. Y ahora los sionistas israelíes llaman subhumanos, infrahumanos, animales humanos o simplemente animales a los palestinos, ¿no? Y bajo esa premisa, pues no hay ninguna restricción moral para atacar a cualquier ciudadano. Uno de los aspectos más terribles desde mi punto de vista, o cuando menos me parece de lo más terrible en términos éticos y morales, es que específicamente los niños son un blanco
específico de las Fuerzas Armadas israelíes, como lo son también médicos y periodistas. Los médicos porque están salvando vidas de la población civil que ha sido severamente lastimada, y los periodistas porque están dando a conocer lo que no se quiere que se conozca en el mundo. Y como el Estado de Israel conoce perfectamente el domicilio de cada persona que vive particularmente en la Franja de Gaza, no solo matan a los médicos, sino matan a sus familias, y no solo matan a periodistas, sino matan a sus familias completas. El director general del hospital ahí, Shaifa, que fue atacado directamente, no solo desde el aire, sino por fuerzas en tierra, fue detenido y hasta la fecha, ya lleva más de una semana, no se sabe qué ha sido de él. Era el director del hospital, un hospital financiado por Indonesia, y él, días previos a la toma del hospital, recibió una llamada de las Fuerzas Armadas israelitas exigiéndole que abandonara el hospital y que de esa manera podrían garantizarle mantenerlo con vida. Obviamente se negó a abandonar a sus pacientes y a abandonar a sus médicos, y al día siguiente su domicilio fue bombardeado, mataron a toda su familia, y en el ataque al hospital él fue tomado como rehén. Entonces actualmente es un rehén de Israel. Por último, ya para cerrar muy rápidamente, sí quisiera hacer un recuento de los daños hasta el día de ayer, para darnos una idea, ¿no? En primer lugar, se han arrojado más bombas sobre Gaza que el equivalente a las 2 bombas nucleares que estalló Estados Unidos sobre Japón. Al día de ayer, 14 de octubre, tenemos 24,000 muertos civiles, todos civiles, de los cuales 9,600 son niños, 3,100 mujeres, más de 50,000 heridos. Tenemos 85 periodistas asesinados, alrededor del casi la mitad de ellos han sido asesinados, incluso sus familias. Han sido desplazadas del 7 de octubre a ayer 1,850,000 personas. Se han destruido 63,000 viviendas totalmente destruidas. Tenemos 170,000 viviendas parcialmente destruidas. Tenemos 140 oficinas de prensa internacional destruidas, 286 escuelas absolutamente demolidas, incluso atacadas con población refugiada en las escuelas. 1,356 instalaciones industriales y demás en Palestina, en la Franja de Gaza. 142 mezquitas destruidas y 3 iglesias cristianas destruidas, entre ellas la iglesia construida en el 1100. En el año 1100 fue construida la iglesia San Gregorio y fue destruida totalmente. Iglesia cristiana. 286 escuelas, ya lo dije. Han sido asesinados prácticamente 500 médicos, con 236 heridos. 124 instalaciones médicas, clínicas y hospitales han sido destruidas. 46 ambulancias. Este es el tamaño al día de ayer de la destrucción de Palestina. Prácticamente toda la población palestina, todos, absolutamente no hay ciudadano en Palestina que no tenga un pariente familiar que haya sido asesinado en los últimos 2 meses en Palestina. Y cabe recordar que
de acuerdo con la UNICEF, del año 2000 hasta antes del 7 de octubre, más de 10,000 niños palestinos pasaron por prisiones israelíes bajo una modalidad brutal que es la detención administrativa, en la cual no hay juicio, no hay acusación formal, no hay proceso penal, digamos, no hay un proceso judicial en marcha, no hay abogado defensor y tampoco hay posibilidad de comunicación con los familiares. Entonces, hay niños desde los 7 años hasta los 17 años detenidos en cárceles israelitas. Esa es la dimensión humana, brutal, de esta masacre y de este intento de limpieza étnica por parte del sionismo que gobierna hoy Israel. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.